De nuevo. ¿Qué hace eso? Ya. No lo había visto. Hola, Ámbar, ¿cómo estás? Buenos días. No, ya buenas tardes. Bueno, sí. Buenos días todavía. Sí. No se preocupe, Noelia, sí. Yo aquí apago los micrófonos. Tengo la potestad de apagar los micrófonos cuando yo quiero. A la predilencia la vamos a silenciar, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Alguien me habló? Déjeme. Ya. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Déjenme compartir pantalla. Vamos a terminar de ver algunos. Eso, compartir, creo que es esa. Sí. Vamos a terminar de ver. Con frío, sí, hace mucho frío. Lamentablemente, en la madrugada parece que habían como 0 grados o 1 grado, cosa que en la mañana a las 7 habían como 4 grados. Hace mucho frío. Y va a ser así toda la semana. Así que igual hay que cuidarse. Yo bien, Francisca, muchas gracias. Un poco cansado, ¿no? Como buen día jueves, pero déjeme cambiar esto acá, ahí para que no me moleste. Ya. Entonces, déjenme ver dónde quedamos. Nos quedamos solamente a ver algunas cosas generales. Quedamos, creo, no sé, ¿cuál fue la última diapositiva? Esa. ¿No? Y en el contexto de lo que va a ser el curso este semestre, si bien es cierto, claro que en química general ustedes ya vieron algunos aspectos o algunos tópicos, ahora en bioquímica vamos a volver a retomar, quizás con otra mirada, quizás un poquito más profundo, pero siempre preocupándonos en nuestro objetivo, ¿ya? Que es o sea, o más que objetivo, la parte central del curso, que es estudiar todos los procesos de transformación química en estas que nosotros conocemos como rutas metabólicas, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, hay cosas que ustedes, me imagino que desde un punto de vista químico vieron, aquí vamos a retomar algunas cosillas, algunas pocas, pero siempre tratando de darle la orientación al curso eh, o darle la orientación desde un punto de vista metabólico, ¿ya? Y un poco con lo que les mencionaba ayer con esta diapositiva, que básicamente refleja las características y propiedades de las macromoléculas que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Eh, Tal cual como lo mencionamos antes de ayer, perdón, el martes, si bien es cierto, nosotros vamos a partir desde las unidades estructurales, y esas unidades estructurales para nosotros no son átomos, sino que van a ser moléculas, entonces partimos de unidades estructurales como carbohidratos o un monómero de glucosa, por ejemplo, y cómo a partir de este monómero de glucosa podemos, que aquí no está esquematizado en esta diapo, cómo a partir de este monómero de glucosa podemos generar, por ejemplo, un polisacárido. ¿Y qué características va a tener ese polisacárido? Ese polisacárido puede tener características de defensa, de protección, por ejemplo, en la célula. Pared celular, estamos hablando, por ejemplo, de la celulosa. O ese polisacárido puede tener, por ejemplo, una función de almacenamiento de energía. Glicógeno, y es el que nos interesa a nosotros. ¿Ya? Nosotros podemos, por lo tanto, transformar esas moléculas de glucosa como unidades estructurales en estructuras más complejas, más grandes, ¿ya? Y que van a servir como sistemas de almacenamiento de nutrientes para la obtención de energía a través de estos procesos de transformación química, es decir, a través de estos procesos mediados por una ruta metabólica. Transformación química mediado a través de una serie de
procesos químicos que nosotros conocemos como una ruta metabólica, ¿ya? Entonces ahí es la importancia que tiene cómo a partir de estas unidades estructurales, por ejemplo los 20 aminoácidos, podemos sintetizar o se pueden generar polipéptidos completamente diferentes. Y está claro que la diferencia de estas cadenas polipeptídicas está determinada por la secuencia de estas estructuras monoméricas, ¿ya? Entonces está claro que si nosotros cambiamos la secuencia de un aminoácido, va a cambiar, por ejemplo, la propiedad y las características de esa proteína. Si cambiamos la secuencia aminosídica, por ejemplo, que justo está en el sitio activo, no sé si ustedes escuchan, pero yo tengo aquí el rebote de la clase, que mi hija chica está en clase, así que hoy y grita, así que yo no sé si lo escuchan. Ah, escuchan, sí. Ya denme 2 segundos, voy a decir que bajen el volumen. Y eso que estoy encerrado en la pieza, pero no se escucha todo. Pero bueno, espero que no les afecte, ¿verdad? Sí. Estos días tiene clase y ya va en el jardín. Tiene 4 años y tiene clase todos los días jueves a esta hora. Así que, vamos a tratar bueno, para la próxima le voy a cambiar la locación. Ya, entonces, la importancia, por lo tanto, sí, pues podrían tener clase todos los días, porque el resto de las actividades las tengo que hacer, pero igual entretenido. Entonces, la importancia que tiene cuando veamos después la síntesis, cómo a partir de estas moléculas pequeñitas, biomoléculas, nosotros podemos generar estas macromoléculas o estas cadenas polipeptídicas. Y obviamente la secuencia va a determinar qué característica tenga esa proteína. Entonces, imagínense que nosotros cambiamos uno de estas unidades estructurales justo en el sitio activo de una enzima, lo más probable es que esa enzima, por ejemplo, deje de tener una función catalítica o de reconocimiento al sustrato. Por eso es que es crucial y que está reflejado en este ejemplo, que solo cambiando una de las letras de nuestro alfabeto podemos generar palabras con diferentes significados. Y eso es extremadamente crucial cuando uno quiere desarrollar una idea, ¿ya? Por lo tanto, ustedes también tienen que tener mucho cuidado cuando respondan las preguntas de la prueba y desarrollen su idea, tengan mucho cuidado qué palabra uno va a utilizar, qué letra va a utilizar, porque eso le da sentido a la frase y le da sentido a la secuencia, ¿ya? Entonces, eso es extremadamente relevante y nosotros lo que vamos a estudiar es que si bien es cierto, cada una de estas unidades estructurales son estables entre sí, como unidades independientes, son termodinámicamente estables, vamos a ver que cuando se sintetizan macromoléculas complejas, resulta ser que esas macromoléculas complejas, como las proteínas, como el glicógeno, digamos, las estructuras poliméricas en general son extremadamente estables y son estables termodinámicamente. Entonces ahí vamos a estudiar por qué estos sistemas se estabilizan termodinámicamente. Lo que a uno le enseñan en fisicoquímica es que cuando todo el sistema se ordena y se generan estructuras muy compactas, muy ordenadas, son termodinámicamente no viables, pero resulta ser que las proteínas sí son estables termodinámicamente, los ácidos nucleicos son estables, el glicógeno es una molécula muy estable. Entonces, ahí vamos a tratar de entender a través del capítulo de bioenergética por qué cuando nosotros ordenamos nuestro sistema, sintetizamos macromoléculas, es decir, cuando llevamos a cabo procesos biosintéticos o rutas anabólicas, son termodinámicamente estables, siendo que, según la termodinámica, no deberían ser, ¿ya? Eso es, digamos, una de las características de... ¿Por qué no corre esto? Sí. Una de las características de los sistemas que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Y una pequeña pincelada respecto de las principales estructuras monoméricas que nosotros vamos a estudiar desde un punto de vista químico, como de un punto de vista de sus propiedades y funciones, propiedades químicas, propiedades físicas y funciones que tienen estas estructuras monoméricas cuando forman parte, no solo cuando son unidades independientes, sino que también cuando forman parte de estructuras poliméricas.
ustedes en el curso de Química General le mostraron alguna pincelada de las características de los aminoácidos, propiedades químicas, o ácido-base, o estructura. ¿Alcanzaron a ver algo, no? ¿Sí? ¿Qué vieron? Obviamente aquí vamos a retomar algunas cosas y vamos a profundizar. ¿Vieron el comportamiento ácido-base y las propiedades suiteriónicas? Súper, entonces vamos a ir rapidito en esa parte de los aminoácidos. No, ya, pero los vieron con los equilibrios, vieron las propiedades ácidas del grupo carboxilo, vieron las propiedades básicas del grupo amino, qué pasa con la cadena lateral cuando también es un grupo ionizable. O sea, ese concepto por lo menos lo revisaron. Súper. Ya. Bueno, esa es una de las características más importantes de los aminoácidos. Entonces, si bien es cierto, tienen una estructura bien particular, lo más importante desde el punto de vista de su función son las propiedades ácido-base que presentan estas moléculas, ¿ya? Tanto a través de su grupo alfa-carboxilo, que es bastante, ese protón es bastante ácido con respecto al grupo alfa-amino, cuyo protón es bastante más básico o menos ácido. También va a depender del grupo R. Entonces, si bien es cierto, nosotros vamos a volver a repasar dentro del programa en bioquímica las propiedades ácido-base, a lo que a nosotros nos interesa y de manera más relevante es cómo estos aminoácidos, cuando forman estructuras poliméricas y se forma, en este caso, una cadena polipeptídica, ¿de qué depende la característica de una proteína? Ahí ustedes tienen el ejemplo aquí de la ribonucleasa, enzima que degrada ácidos nucleicos, y que si bien es cierto uno la ve de colores, y lo primero que uno empieza a analizar respecto de lo que dice la diapo o la información que muestran ahí, que si ustedes se fijan en, no sé, en el color rosado, empecemos por acá, es glú, aspartico, glutámico, aspartico, solamente son 2 residuos aminosídicos. Entonces, están clasificados, ¿ya? Entonces, hay una representación esquemática indicando que en la posición 2 hay un glutámico, en la posición 9 hay otro glutámico, etc. Es decir, tenemos una secuencia muy específica, ¿ya? Que está definida por la posición de cada uno de estos residuos aminoácidos. ¿Qué es lo que me refiero yo con residuo aminoácido? Que es muy diferente a un aminoácido. Cuando yo hable de aminoácido es porque estamos hablando del aminoácido, este aminoácido, cuando está libre en solución. Es decir, cuando tiene su grupo alfa-carboxilo libre y cuando tiene el grupo alfa-amino libre. Por lo tanto, son unidades independientes, ¿ya? Y tienen todos sus grupos disponibles, ¿ya? Cuando yo hable de residuo, y también lo dice la literatura, ¿ya? Es para referirse, por ejemplo, cuando ahora estos 2 aminoácidos, ¿ve? Aquí tienen el aminoácido 2 con todos sus grupos grupos R y todo el grupo alfa-amino y alfa-carboxilo disponible, cuando estos 2 aminoácidos, ¿ya? Reaccionan para formar un enlace peptídico a través de una interacción, a través de la formación de un enlace covalente entre el carbono carbonilo y entre el nitrógeno amino para formar un enlace amido, ¿ya? Ahí estos 2 aminoácidos dejan de ser aminoácidos y pasan a ser residuos aminosídicos. Y eso es básicamente ¿por qué? Porque los dos aminoácidos perdieron su identidad como estructuras monoméricas. Solamente a través de la formación de un enlace covalente, si ustedes se fijan, ya este grupo alfa-amino del aminoácido 2 ya dejó de ser un grupo amino. El carboxilo del aminoácido 1 dejó de ser carboxilo y ahora ambos forman lo que se denomina el enlace amido. Entonces, y ahora, si ustedes, por ejemplo, unen otro aminoácido en este extremo, van a tener un tripéptido, y ahí uno habla de residuos aminoácidos, es decir, cuando ya pierden la identidad como unidades estructurales o como unidades monoméricas, ¿ya? Cambia obviamente el peso molecular de cada uno de ellos. Si ustedes se fijan, entre 2 aminoácidos se pierde una molécula de agua, por lo tanto, la diferencia en los pesos moleculares de las 2 unidades independientes o cuando están formando un dipéptido son 18 gramos mol menos que los 2 aminoácidos libres en solución.
A eso yo me refiero, Ámbar, cuando hablo de residuo aminosídico, ¿ya? Entonces, siempre cuando hablemos de residuo aminosídico es porque estamos hablando de aquellos aminoácidos que forman parte de una estructura o de una cadena polimérica, ¿ya? Y volviendo a esta diapositiva, ustedes pueden observar, por lo tanto, si ustedes ven los colores, que todos los aminoácidos, estos residuos aminosídicos se repiten, ¿ya? Por ejemplo, los naranjos, alanina, 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 fenilalanina, metionina, alanina, y no los voy a repetir todos, pero son exactamente los mismos, se van repitiendo. Ah, significa que están clasificados, ¿ya? Estos residuos aminosídicos o los aminoácidos se clasifican. ¿Y cómo se clasifican? Ah, bueno, se clasifican en función de lo único que los diferencia, que eso también después lo vamos a ver en detalle. Y si ustedes se fijan, aquí tienen el aminoácido 1, donde todos estos grupos y átomos son exactamente idénticos a los del aminoácido 2, y la única diferencia está en el grupo R. Aquí debería, el autor del libro, el dibujo, tendría que haber puesto R1 y acá un R2. ¿Por qué? Porque estos dos Rs, si bien es cierto, pueden ser iguales, pero yo quiero marcar la diferencia respecto de la cadena acílica o alquílica o de la cadena aromática, ¿ya? Pero no está malo. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo tener alanina, alanina y tengo un dipéptido de alanina, alanina. Por lo tanto, estos dos grupos R deberían ser iguales. Pero si yo acá tengo alanina y serina, acá tendría un grupo metilo y acá tendría un grupo hidroximetilo, ¿ya? Esa es la única diferencia. Por lo tanto, en una cadena polipeptídica, la diferencia o las características estaría definida por el grupo R, ¿ya? Y eso después lo vamos a ver con todo el detalle, ¿ya? Pero solamente para que ustedes vean que cuando se ordenan estas estructuras monoméricas generan estructuras complejas que, que tienen propiedades químicas, ¿ya? Que van a depender, en este caso, como se forma una cadena, dependería, ahora imagínense que este extremo está unido por otra parte de una cadena y este otro extremo por otra parte de la cadena, por lo tanto, lo único que diferenciaría o lo que le daría propiedades a su proteína serían solamente los grupos que quedan libres, los grupos R. Ah, entonces, esa proteína que ustedes ven ahí, podríamos decir que es una proteína anfipática, porque tiene residuos apolares, que son los naranjos, y todos los otros, todos, los rosados, los celestes y los verdes, son residuos polares. La diferencia está que algunos tienen carga pH 7 y otros no tienen carga pH 7, pero son residuos polares. Por lo tanto, podríamos decir que la ribonucleasa es una proteína que tiene más carácter polar, con algunos residuos aminoácidos apolares, ¿ya? Toda esa información, imagínense, la pueden ustedes obtener a partir de la caracterización de este sistema. Secuencia, características de los grupos R, etc. Y después, obviamente, nosotros vamos a estudiar qué es lo que pasa con esta cadena polipeptídica, cómo se pliega a estructuras secundarias. Aquí hay estructura secundaria y aquí hay un plegamiento en su estructura terciaria, y esta es solamente una micrografía electrónica de superficie, ¿no? Para que de estructuras monoméricas nosotros lleguemos a esto, es decir, a una proteína que tiene una función, que en este caso es una función catalítica, tiene que disponerse en una conformación nativa de esta característica, con esta propiedad estructural. Entonces, ¿cómo lo hace? Ah, bueno, ahí vamos a volver a incorporar conceptos de interacciones débiles, electrostáticas, no electrostáticas, ¿no? Y eso yo me imagino que también vieron ustedes algo en química general. Entonces aquí vamos a utilizar todos esos conceptos para poder comprender por qué termodinámicamente se hace favorable el sintetizar o el generar una estructura polimérica como una proteína, siendo que desde un punto de vista termodinámico no sería favorable. Ahí vamos a estudiar y vamos a comprender por qué. ¿Y por qué las proteínas son tan estables? Si las proteínas no fueran estables, los ácidos nucleicos, proteínas, estructuras o polisacáridos, por ejemplo, no fuesen estables termodinámicamente, no existiría literalmente la vida, ¿no? Nuestra vida y nuestra función celular depende de enzimas, depende de proteínas, depende de estructuras poliméricas que son extremadamente estables, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de comprender en este curso, ¿ya?
Lo mismo pasa con los ácidos grasos. Otras unidades estructurales. Los ácidos grasos nosotros los vamos a analizar y ver en función de las propiedades que desde un punto de vista metabólico interesan. Es cierto, esos son los componentes principales de ácidos grasos, donde ustedes tienen el ácido palmítico, por ejemplo, el ácido oleico. Esos son ácidos grasos, no es más que una cadena hidrofóbica con un grupo polar, que generalmente, un ácido graso se define porque su grupo funcional es un ácido carboxílico. Pero si a estos ácidos grasos libres nosotros le agregamos por ejemplo, en este caso es un alcohol, ¿ya? Una trietilamina, este es una trimetilamina, este es el 1,2, este es el 2N, 3-metil etanol, ¿ya? Entonces, si le agregamos una base, le agregamos un esqueleto, un glicerol, y le agregamos un ácido fosfórico, un ácido fosfórico, podemos generar los fosfolípidos, ¿ya? No sé si tengo acá, ya, podemos generar fosfolípidos, pero esos fosfolípidos sí son importantes, pero son importantes desde un punto de vista de la estructura y de la separación física para la generación de una membrana biológica, una membrana plasmática, una membrana de organelo, etc. Son extremadamente importantes los fosfolípidos, pero desde un punto de vista estructural. En este curso, a nosotros lo que nos interesa es las estructuras monoméricas que cumplen un rol energético a través de un proceso de transformación química, ¿ya? Y en ese contexto, los triglicéridos son para nosotros más importantes desde un punto de vista metabólico que los fosfolípidos. No estoy diciendo que los fosfolípidos no sean importantes. Sí, son importantes, pero desde el punto de vista estructural. En cambio, los triglicéridos son importantes desde el punto de vista metabólico, ¿ya? Que son la fuente principal de energía que tiene el organismo, ¿ya? Para su utilización cuando hay procesos, por ejemplo, cuando se llevan a cabo procesos de síntesis. Entonces, de todos los ácidos grasos que nosotros, de todas las estructuras monoméricas, ya fosfolípidos o triacilgliceroles, lo que nosotros vamos a estudiar con mayor relevancia va a ser no solo la síntesis de triacilgliceroles, sino que también qué es lo que se genera a través de la degradación. Entonces, no solamente vamos a decir la síntesis y cómo se almacenan, porque se almacenan en el tejido adiposo, sino que también cómo a partir del tejido adiposo, bajo qué condiciones metabólicas, los triacilgliceroles los podemos degradar, ¿en qué? En las unidades estructurales, ácidos grasos y esqueletoglicerol. Y ahí vamos a ver que estos ácidos grasos pueden sufrir beta-oxidación, ¿ya? Y el esqueletoglicerol lo podemos utilizar para la síntesis de glucosa. Entonces el glicerol es gluconeogénico, es un precursor gluconeogénico, y el ácido graso que se obtiene de los triacilgliceroles es, a través de su proceso de degradación, se puede obtener energía. Dime, Brenda. Sí, puede repetir cómo se formaban los fosfolípidos, que no luego fue muy rápido. Ojo, aquí estamos viendo cosas muy generales, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver en detalle. No tan fuerte. Después que hagan la pregunta, cierren el micrófono, por favor, para escuchar. Khan Academy Kids. Apaguen el micrófono. Ya pues mi... Apaguen el micrófono, por favor. Si bien es cierto, nosotros no vamos a ver cómo se sintetizan con todo el detalle químico los fosfolípidos, sí, después les voy a mostrar en términos generales. Y básicamente los fosfolípidos están constituidos por dos cadenas acílicas, es decir, por dos ácidos grasos que están esterificados a un esqueleto glicerol. Y ese esqueleto glicerol además tiene unida una cabeza polar, que en este caso, por ejemplo, es una colina. Puede ser etonolamina, puede ser serina, puede ser un aminoácido, puede ser una glucosa o puede ser un carbohidrato, pero la composición de los fosfolípidos siempre es que el esqueleto glicerol tiene esterificadas dos cadenas acílicas y un grupo polar, ¿ya? Químicamente yo les voy a mostrar en términos generales cómo se sintetiza o las características de un fosfolípido, pero a nosotros nos
interesa desde un punto de vista metabólico esto. Esto sí que, y si ustedes se fijan, no es muy diferente un fosfolípido de un triglicérido. La única diferencia es que el triglicérido tiene 3 cadenas acílicas esterificadas a un esqueleto glicerol, ¿ya? Y la degradación de estos triglicéridos en el tejido adiposo es vía acción enzimática. Entonces ahí vamos a estudiar qué determina que la triacilglicerol-lipasa, por ejemplo, se active, bajo qué condiciones se activa, qué es lo que hace una vez que la triacilglicerol-lipasa se activa, es decir, rompe cada uno de estos enlaces ésteres, ¿ya? Cada uno de estos enlaces ésteres, libera los ácidos grasos, y después vamos a ver cómo esos ácidos grasos van a cambiar de posición porque molestan el sol también. ¿Ya? Cerrado, ¿ya? Y cómo esos ácidos grasos son utilizados como principal fuente de energía a través de un proceso de degradación. Eso es lo que nosotros nos vamos a referir particularmente, ¿ya? ¿Qué pasa con los carbohidratos? Los carbohidratos, yo sé que también ustedes vieron algo en química general, porque el programa de química general está un poco orientado a este curso, así, no es que yo lo haya definido, pero sí lo conversamos con los profesores en su tiempo, yo creo que es un par de años atrás, ¿ya? Para incorporar algunos contenidos que son indispensables para la bioquímica, ¿ya? Y yo sé que carbohidratos, ustedes ven la estructura de un carbohidrato, que la vamos a volver a repasar un poquito, la estructura del carbohidrato, las propiedades químicas de un carbohidrato, pero a nosotros lo que nos interesa, y volviendo y disculpando si es muy redundante, pero a lo que a nosotros nos interesa, más allá de la química del carbohidrato, que sí la vamos a ver, ¿ya? Yo les voy a mostrar nuevamente cómo se cicla, cuáles son las características, etcétera, pero a ver, Michelle dice, lo que tuvimos química el semestre pasado, no vimos mucho de eso. De hecho, creo que nada, por el estallido. Quedaron temas que no revisamos. Pero ustedes hicieron química el primer semestre. El primer semestre estábamos más con pandemia que con el estallido social. El estallido social fue en octubre del año pasado. O sea, yo no sé tampoco exactamente, no he hablado con la profesora del semestre pasado de química general, cuáles fueron los tópicos que alcanzaron a ver. Bueno, ¿ya? Bueno, o sea, así igual. Entonces, no sé, el semestre pasado no sé con qué profundidad vieron algunos de estos tópicos, o el tópico de carbohidratos. Pero yo sé que está en el programa. Yo sé que también obviamente depende de cómo se haya ido dando las cosas el primer semestre respecto de los contenidos que pasaron. Pero, ojo, aquí, independiente de que lo hayan pasado o no hayan pasado el contenido de carbohidrato, por ejemplo, con la profundidad que se necesita, acá nosotros vamos a ver, yo les voy a mostrar en términos generales, características de los carbohidratos, pero, vuelvo a insistir, a lo que a mí me interesa, y en el contexto del curso y del objetivo del curso, es ver cómo, por ejemplo, que ahí ustedes tienen la molécula de glucosa, cómo esta molécula de glucosa se puede transformar químicamente, ¿ya? Yo ahora, cuando empecemos el contenido de carbohidrato, que si es que no alcanzo ahora, va a ser en la clase de las 2, yo voy a decir, mire, la molécula de glucosa, le voy a mostrar su estructura de Fischer, le voy a mostrar la estructura de Howard, que es esta la estructura de Howard, cuáles son las características de los carbonos reactivos, ese es el carbono reactivo, el carbono numérico, el carbono 1, se forman estereoisómeros, no se forman estereoisómeros, esas son cosas muy generales, ¿ya? Vamos a ver cómo se forma un disacárido y por qué, cuál es la propiedad de la formación de un disacárido, pero ¿qué es lo que nos interesa más en el curso? Es, ok, yo cuando ingiero un alimento e incorporo dentro de mi dieta, por ejemplo, un disacárido, ¿qué es lo que le ocurre a ese disacárido? Lo tengo que romper, lo tengo que hidrolizar para separar las dos estructuras monoméricas, y si uno es glucosa, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con la glucosa? La glucosa yo la puedo transformar a través de una ruta metabólica que se llama glicólisis, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver, cuáles son las características químicas de esta estructura, que es un polialcohol, ¿ya? Que permite que a través de una ruta metabólica la podamos, por ejemplo, transformar en piruvato.
¿ya? Y en esa ruta metabólica es extremadamente crucial, por ejemplo, para el cerebro, para el músculo esquelético, y bueno, no tanto para el hígado, porque el hígado o el hepatocito lo que hace es regular la concentración plasmática de glucosa. Entonces, cuando hay mucha glucosa, el hígado la transforma en piruvato. En cambio, cuando hay muy poca glucosa, toma el piruvato y la transforma y sintetiza glucosa. Entonces, el hígado tiene un rol de estabilizador, digamos, de la glucosa plasmática. Pero en cambio el cerebro no, es un consumidor neto de glucosa, y si si al cerebro no le da glucosa, uno anda cansado con sueño y sencillamente agotamiento. ¿No? Lo mismo ocurre con los órganos, todos los órganos glicolíticos. Corazón, músculo cardíaco, músculo esquelético, glóbulos rojos, los glóbulos rojos que son constituyentes de nuestra sangre, son consumidores netos de glucosa. Es extremadamente importante para su metabolismo. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa de esta molécula de glucosa, yo le voy a dar una pincelada de su estructura, características, estereoisómero, el epímero. ¿Y por qué? Porque después cuando veamos metabolismo, hay enzimas que reconocen un epímero en particular, hay enzimas que reconocen el isómero en particular, pero básicamente en ese contexto va el capítulo de carbohidratos. Entonces, como estructura monomérica, nosotros siempre vamos a considerar la glucosa, y cómo a partir de esta glucosa podemos nuevamente sintetizar macromoléculas, ¿ya? Y ahí ustedes ven un esquema general. Macromoléculas que están constituidos, el color es porque es la misma estructura monomérica. Entonces podemos sintetizar, por un lado, polisacáridos constituidas de una misma estructura monomérica, entonces se llaman homopolisacáridos, los cuales pueden ser lineales o pueden ser ramificados. Resulta ser que el glicógeno es este. Este es el glicógeno, ¿ya? Que es un homopolisacárido pero ramificado. Entonces nosotros vamos a ver qué propiedades tiene este enlace que tenía acá, que es un enlace alfa 1,4, o este enlace que aparece acá, que es un enlace alfa 1,6. Y si nosotros almacenamos glicógeno en el músculo esquelético y en el hígado como fuente de energía cuando lo necesitamos en una condición de ayuno, tenemos que tener primero un set de enzimas que permita reconocer este enlace alfa 1,6. Tenemos enzimas desramificadoras o enzimas transferasas que reconocen este enlace alfa 1,6 y lo rompen, lo hidrolizan. Tenemos que tener enzimas que degraden y que reconozcan de manera específica alfa 1,4. ¿Para qué? Para que rompan este enlace, hidrolicen este enlace y vayan liberando estructuras monoméricas de glucosa que nosotros o nuestro organismo la va a utilizar cuando tenemos una condición metabólica en particular. Cuando estamos en hipoglicemia. ¿Ya? Entonces cuando uno no toma desayuno y su última comida fue a las 7 o 8 de la noche del día anterior y hace un ayuno intermitente, ¿ya? Y no almuerza hasta las 2 de la tarde, no vuelve a comer o ingerir alimentos hasta las 2 de la tarde, hora de almuerzo, y tienen prácticamente casi 16 horas de ayuno, que es una metodología para ir acostumbrando al organismo a ingerir la cantidad de calorías apropiadas de acuerdo a su consumo. Absolutamente, Michelle. ¿Ya? Entonces, bajo esa condición, ¿qué es lo que hace el organismo? Bueno, utiliza las reservas intracelulares. ¿Y qué reservas intracelulares tenemos para mantenernos durante un proceso de ayuno? Que puede ser un ayuno intermitente de 16 horas o un ayuno ya prolongado. Estamos hablando de un día, 2 días, 3 días, una semana. La gente que hace ayuno 2 semanas o un mes, utiliza como fuente de energía nuestros almacenes intracelulares de, primero, carbohidratos. Eso es lo primero que consume. Entonces tenemos que tener un mecanismo que me permita degradar estos polisacáridos, ¿ya? Para así obtener energía de los procesos de degradación de cada una de estas estructuras monoméricas. Y eso obviamente es lo que nosotros vamos a... Se me perdió el reloj acá. Eso es lo que nosotros vamos a analizar durante el semestre, ¿ya? Espérense. Ya. ¿Ok? Y por último, creo que sí, por último, los nucleótidos, otras estructuras monoméricas, que en bioquímica obviamente son muy importantes. Leninger le dedica casi 5 o 6 capítulos del libro
a todo lo que es replicación, traducción, transcripción, traducción, regulación génica, regulación de la información, etc. Entonces, en bioquímica es extremadamente importante porque dice relación con otra propiedad y función de la bioquímica. No solamente estudiar la estructura molecular de la molécula, no solamente es estudiar los procesos de transformación química a las rutas metabólicas, sino que también es estudiar ciencia que está dedicada, o que ciencia que en el fondo se enfoca en estudiar los procesos de transferencia de información, ¿ya? Entonces, aquí los nucleótidos juegan un rol importante. En este curso, este capítulo, o este contenido se liberó porque ustedes lo deberían ver en biología de la célula. Eso también está consensuado y conversado con la escuela de ustedes, y por lo tanto, este tópico nosotros en bioquímica ahora ya no lo vemos, ya ustedes tendrían que haberlo visto en biología de la célula o un curso parecido, ¿ya? Porque básicamente eso es lo que se necesita para este curso, no se necesita una profundización extremadamente fuerte en todos los procesos genéticos, en todos los procesos de transformación, en todos los procesos de transformación o de transferencia de información, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, a pesar de que nosotros no lo vamos a ver durante el semestre como como un contenido en particular, solamente se los muestro como unidades, también unidades estructurales, y que a partir de estas unidades estructurales, espérense que se me tapó la pantalla. Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo, ¿no? Que no sé por qué. Sí, lo vimos. Pongo, le dicen a ver si. Ya, no importa. Pero déjenme cambiar de... Aquí esto se mueve. Esto acá. Ahí. ¿Ya? Entonces también se los muestro porque son importantes desde un punto de vista del concepto de biomoléculas, ¿ya? Y los nucleótidos, bueno, los nucleótidos están constituidos por un azúcar, por una base nitrogenada, ahí tienen las bases nitrogenadas. Se me perdió la otra de ahí arriba, ¿ya? Ahí están las tres, ¿ya? Por bases nitrogenadas, por azúcares, y además un grupo fosfato o un ácido fosfórico. Y obviamente esas estructuras monoméricas permiten también generar estructuras poliméricas, ¿ya? Y todos conocemos el DNA. El proceso de estabilización de una macromolécula o de un polímero, en este caso como el DNA, el RNA, realmente es crucial para la supervivencia de los sistemas, ¿ya? Escherichia coli, por ejemplo, que es un sistema unicelular, ¿cómo se puede decir? Su sobrevivencia radica en su material genético, y no solamente en el de Escherichia coli como una estructura unicelular, sino que la nuestra también, ¿ya? Pero la nuestra no es para generar un individuo exactamente idéntico a uno, ¿ya? Pero es para tener hijos y conservar ese material genético en los hijos y en las diferentes... ¿Ya? ¿Volvimos o no volvimos? Ahora sí, no, se me Ahora cayó, sí. sí. Sí, ya menos mal que a veces tengo que abrir otra sesión. Ya. Ya. Tengo que compartir pantalla. Entonces, ay, ¿por qué me cambia posición esto? Ay, Dios. Ya. Entonces, para el caso de Escherichia coli es generar otra célula idéntica, ¿ya? Y de ahí radica la importancia del proceso de transferencia de información.
¿ya? Pero es un capítulo obviamente que nosotros no vamos a ver dentro del curso de bioquímica, pero se los nombro y se los menciono en este curso, en esta parte introductoria, básicamente en el contexto de las biomoléculas y la importancia que tienen las biomoléculas como sistemas que permiten, o como moléculas que permiten, en el fondo, la generación y la síntesis de macromoléculas que son de importancia biológica, ¿ya? Entonces, en este contexto, si ustedes se fijan, siempre nuestras unidades estructurales, que son moléculas que no dejan de ser moléculas complejas, pero son nuestros ladrillos de construcción, aminoácidos para la síntesis de proteínas. Bueno, no solamente sirve para sintetizar proteínas, sino que también otro tipo de moléculas, pero nosotros vamos a referirnos particularmente a la síntesis de proteínas. Para el caso de los ácidos grasos, aquellos que están directamente relacionados con la síntesis o utilización de triacilgliceroles o las grasas. Y, por ejemplo, glucosa, que es obviamente la molécula central dentro del metabolismo de carbohidratos, tan importante es en la síntesis de, aquí, bueno, le ponen almidón, pero el almidón estructuralmente y dentro de sus características y propiedades es muy similar al glicógeno. La única diferencia es que el almidón está constituido por dos estructuras poliméricas, una lineal y una ramificada, pero los dos son homopolímeros, y por lo tanto es muy similar al glicógeno, ¿ya? El almidón está constituido por la amilosa y la amilopectina, y la amilopectina es la ramificada y es exactamente idéntica al glicógeno. Pero en ese contexto nosotros nos vamos a referir respecto de las propiedades de cada una de estas estructuras monoméricas, ¿no? Y lo otro que es importante que también ustedes vayan visualizando en el curso, y no solamente en esta clase introductoria, sino que en el curso en general, que los procesos, ¿ya? Olvídense un poco de esto de una célula vegetal, pero por ejemplo, aquí la flecha es unidireccional hacia aminoácidos. Es porque esta diapositiva está mostrando un poco lo que es el título, jerarquía estructural, es decir, hay un orden estructural y hay un grado de estructura dentro de los sistemas. Nosotros nos vamos a mover aquí, ¿ya? De aminoácidos, las proteínas las podemos degradar y vamos a ver que vamos a degradar las proteínas bajo ciertas condiciones metabólicas para generar aminoácidos libres. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando las proteínas bajo cierta condición metabólica se degradan a aminoácidos? Por ejemplo, si estamos en una condición de hipoglicemia generada por un ayuno prolongado, entonces el sistema, o en este caso el hepatocito, necesita generar glucosa. Hipoglicemia es cuando tenemos una Bueno, a veces me pasa no con frecuencia, pero a veces pasa. Pero tuve que cambiar, porque tengo dos líneas de... Cambié, así que espero que la... no, Cata, no es BTR, así que BTR no es la única que funciona mal. ¿Ya? Pero fíjate que este es bastante estable, este es GTD. ¿Ya? Es bastante estable, si ahora no sé qué pasó, que se cayó 2 veces. Pero el semestre pasado, durante todo el semestre, se me cayó el sistema solamente 2 veces. Es bastante buena la señal acá. Pero a veces tengo que cambiar porque tengo 2 líneas, entonces a veces tengo que cambiar por si acaso. Vamos a compartir de nuevo. No. Déjenme terminar esto aquí, ¿dónde está compartir? ¿Ya? Entonces, lo que yo les decía, nosotros nos vamos a mover acá en esta flecha, pero esta flecha es tiene que ser bidireccional, porque las proteínas las podemos degradar a aminoácidos, y como yo les decía, ¿cuándo vamos a degradar proteínas?
Generalmente nosotros no degradamos proteínas para ninguna otra función, a no ser que sea un proceso natural de recambio de proteína, ¿ya? Nosotros las proteínas no las almacenamos. Bueno, almacenamos proteínas bajo ciertas condiciones metabólicas y eso nos hace aumentar de tamaño, ¿ya? Pero siempre las proteínas tienen un recambio natural. Pero a nosotros nos interesa el metabolismo, entonces nosotros vamos a utilizar las proteínas como generadoras de aminoácidos a través de un proceso de proteólisis, solo cuando, por ejemplo, como yo les mencionaba anteriormente, tengamos una condición de hipoglicemia, que es cuando bajan los niveles plasmáticos de glucosa en la sangre, y lo que hace el hígado es tratar de volver a las condiciones normales, porque si nosotros caemos en una condición de hipoglicemia nos podemos morir. Así de frágil es el sistema. Entonces, para evitar una caída brusca en los niveles de glucosa plasmática, el hígado, en este caso, es el que trata de mantener esos niveles de manera apropiada, en un valor de concentración de glucosa del orden de los 3 o de los 5 a 8 milimolar de glucosa plasmática, ¿ya? Entonces, cuando no hay glucosa en la sangre, el hígado tiene que sintetizar glucosa. ¿Qué es lo que necesitamos para sintetizar glucosa? ¿A qué se le ocurre? Una respuesta. ¿Dónde está el chat? No. Lo pueden escribir. Uy, se perdió el chat. ¿Dónde está? Acá está. No lo vi. ¿Qué necesitan para sintetizar glucosa? Una respuesta muy general. Carbohidratos. ¿No? No, la glucosa es un carbohidrato. ¿Qué necesitan para sintetizar glucosa? Entonces, si yo vuelvo a la diapo de acá, mira. Esa es la molécula de glucosa. Si ustedes tienen que sintetizar a glucosa, si el sistema tiene que sintetizar esa molécula, ¿qué es lo que necesitan? Muy bien, Francisca, necesitan átomos de carbono, ¿ya? Quiero cosas generales, ¿ya? Estamos partiendo de la base que aquí todos somos nuevos, ¿ya? Todos somos nuevos. Y por lo tanto, no quiero palabras técnicas. Michelle, tradúzcame eso que usted dijo ahí. Lo del ATP. Por eso, yo parto de la base que nadie sabe lo que es ATP. No me acuerdo ahorita de las iniciales, pero eso es energía que nosotros necesitamos para poder funcionar. Entonces, Muy bien. Entonces, pero yo estoy preguntando directamente, ¿qué es lo que necesitaría un sistema para poder sintetizar, por ejemplo, esta molécula de glucosa? Francisca dice carbono, hidrógeno. Sí, necesitamos carbono, hidrógeno. Es decir, necesitamos necesitamos un precursor que sea una molécula carbonada. Muy bien. Pero para sintetizar y poder formar esos enlaces covalentes acá, todos estos enlaces covalentes, ¿qué es lo que necesitan? Igual Angélica, quiero la palabra general, porque yo no sé lo que es adenosin trifosfato. Pues así lo sé, pero... Muy bien. Necesitan energía. Lo que pasa es que el famoso adenosin trifosfato o ATP es un tipo de energía química. Así como existe energía potencial, energía cinética, energía de equilibrio, energía química, que nosotros le llamamos energía química al famoso ATP, pero el ATP es una molécula, ojo, es una molécula orgánica, ¿ya? Que tiene una estructura extremadamente, no es una estructura extremadamente compleja, ¿ya? Pero está constituida por una base nitrogenada, adenosina, está constituida por un azúcar, que es una ribosa, y por 3 grupos fosfato. Entonces, es una molécula orgánica que tiene además átomos de fósforo en su estructura. Pero el concepto que hay detrás de esa molécula de ATP, que después la vamos a ver en bioenergética, es energía. Y eso es lo que necesita la célula. La célula necesita un precursor de átomos de carbono, y si uno piensa que estamos en el hepatocito, ¿y el hepatocito de dónde va a obtener átomos de carbono para poder sintetizar glucosa? Entonces, ¿cuáles son los principales precursores gluconeogénicos para la síntesis de glucosa? Aminoácidos.
Entonces, cuando estamos en una condición como esa, se degradan las proteínas y por eso cuando uno hace un ayuno prolongado uno baja de tamaño y baja de peso, ¿ya? Aparte porque hay un proceso de deshidratación, ¿ya? Pero uno baja de peso, ¿por qué? Porque se empiezan a consumir las proteínas musculares y las proteínas hepáticas para obtener, porque eso estamos suponiendo que estamos en una condición de ayuno prolongado, no hay comida, sino que hay autofagia, ¿ah? Nos estamos comiendo nuestras propias proteínas y las estamos transformando. Y esas proteínas ahora nos proveen de los aminoácidos y esos aminoácidos los podemos recanalizar a través de una ruta metabólica para la síntesis de glucosa. Pero para cualquier proceso biosintético siempre se necesita energía. Y el punto está ¿de dónde se obtiene la energía? Primera ley de la termodinámica, que después lo vamos a ver también con su detalle, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en sistemas biológicos, ¿de dónde obtenemos la energía para poder sintetizar glucosa? ¿Se les ocurre de dónde, no? De los alimentos. Ah, pero estamos en ayuno prolongado, no hay alimentos. Muy bien, de la reserva. Y las reservas son las grasas, y de ahí se obtiene la energía. Entonces, después vamos a ver que cuando queramos sintetizar esta famosa molécula de glucosa, va a estar directamente correlacionada o coordinada con degradación de proteínas, degradación de ácidos grasos. Y si ustedes se fijan, el metabolismo de carbohidratos, que es la síntesis de glucosa, está íntimamente relacionada con el metabolismo de las proteínas, proteólisis, y está íntimamente relacionada con el metabolismo de ácidos grasos. Y eso es lo que se llama coordinación metabólica, y eso es lo que nosotros hacemos referencia a uno de los últimos capítulos del curso, que es integración metabólica. Entonces, cuando lleguemos a ese capítulo, que va a ser en noviembre, ahí vamos a estudiar toda la bioquímica, absolutamente todo lo que veamos durante el semestre, cómo está coordinado y cómo está regulado. ¿Ya? Ese es el punto culmine del curso. Entonces, al comienzo vamos a ir viendo ruta por ruta, químicamente, ¿no? Vamos a degradar el glicógeno, lo vamos a sintetizar, vamos a degradar la glucosa, la vamos a sintetizar y así, vamos a ir ruta por ruta viéndola químicamente. Y después unimos todas las rutas metabólicas, las coordinamos hormonalmente, las regulamos y vemos cómo estas rutas metabólicas se relacionan entre sí para favorecer todos estos procesos, ¿no? Sí, Noelia, en octubre, noviembre uno está diciendo, uy, ¿no? Pero ese es el curso, ¿no? Y eso es lo bonito de la bioquímica. Entonces, lo importante es que ustedes vivan la bioquímica y la vivan día a día, ¿no? Sueñen con la bioquímica, estudien bioquímica, ¿no? Cuando se acaba, se empieza a usar músculo y después grasa, creo. En esos últimos, al revés, siempre, cuando usted quiere obtener energía, se utiliza, Michelle, las grasas, ¿ya? Siempre las grasas, ¿ya? Obviamente, si necesita átomos de carbono para los procesos biosintéticos, se utilizan las proteínas, ¿ya? Siempre y cuando se acaben los almacenes intracelulares de glicógeno. Porque lo primero que hace el organismo, lo primero es utilizar el glicógeno como fuente para la obtención directa de glucosa, ¿ya? Y además, si ustedes necesitan energía, no sé, están haciendo una actividad física, lo primero que echa mano el sistema es glicógeno. Una vez que se acaba el glicógeno, ahí empiezan las otras rutas metabólicas a relacionarse y a coordinarse unas con respecto de la otra, ¿ya? ¿Ok? Ya. ¿Se acabó la clase? No. 12:25. Descansemos 5 minutos. Yo me voy a ir a hacer un café. Y seguimos. ¿Ya? 5 minutos de permiso.
Ah, pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ya. Ya. Uf. Ciérrate sésamo. Pero obvio, no me voy a demorar media hora en hacerme un café. No, 5 minutos, ¿no? Lo vamos a tirar ahí arriba. Abajo. No importa. Dejémoslo acá. Entonces lo sacamos. No. Ok. Y tengo que buscar el otro. Sí. Se me perdió. Acá. Compartir pantalla. Ese. Ya, como yo les decía, cuando necesite escribir algo en la pizarra, sí, aquí hay una función de anotar, pero tengo un pulso pésimo con el cursor, así que no lo voy a hacer. Cuando utilice la pizarra ahí no puedo compartir pantalla, si no se ve muy chiquitita la pizarra. Es lo que me legaron el semestre pasado, entonces. Profe, pero se pueden cambiar las pantallas. O sea, yo puedo cliquear en su cara y me aparece en la pantalla completa. Mientras ¿Sí? usted comparte la pantalla, sí. Sí se puede. O sea, si es que usted quiere escribir como en su pizarra, uno puede Ya, elegir por ejemplo, qué pantalla ver. mira, esa es mi pizarra ya. Si yo, bueno, esto me oscuro porque me llega la... Se ve súper bien. Sí, la veo bien. Pero en la grabación ¿Ves bien? quedaría chiquitita. Es que me reclamaron el semestre pasado que cuando yo compartía No pantalla, aparece la estaba la pizarra y grabación. yo escribía, ellos veían así una pantalla chiquitita y yo vi las grabaciones, Ah, pero no se ve bien. en las Es que en la grabaciones. grabación queda usted chiquitito y la presentación grande. Súper, entonces ya, entonces... Pero en la grabación no se verá el profe en grande. Sí, pues en la grabación yo no me veo grande si es que yo comparto pantalla, eso es cierto. Ya, bueno. Si yo necesito la pantalla, lo vamos a hacer así. Revisan bien la grabación y si realmente no se aprecia bien, bueno, ahí cambiamos de modalidad. Ya, sigamos. Ya, entonces, ahora sí empezamos a ver, ¿cómo se llama? Nuestro programa, siguiendo con los contenidos del programa. Creo, si mal no me equivoco, que yo cambié de posición, creo que uno de los contenidos, ¿ya? Que es el de bioenergética. El de bioenergética este semestre lo vamos a ver antes que entremos a metabolismo, porque bioenergética desde el contexto termodinámico que nosotros lo analizamos, obviamente es mucho más relevante para el metabolismo que para esta primera parte,
Y ahí obviamente utilizamos más los conceptos que nosotros vamos a ver en bioenergético, ¿ya? Entonces, empezamos con carbohidratos ahora y vemos todas sus características, propiedades químicas, bla, 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 bla. Y después seguimos con aminoácidos y proteínas, enzimas, y ahí terminamos, y ahí vemos bioenergética, ¿ya? Por si acaso ven alguna diferencia respecto a al orden que yo les asigné en el programa a los contenidos. Ok. Con respecto al... Déjenme cerrar acá para que yo vea, ¿ya? Con respecto al capítulo de carbohidrato, como yo les mencionaba hace un ratito atrás, básicamente nosotros nos vamos a enfocar en las propiedades de los carbohidratos o las propiedades de las estructuras monoméricas con la finalidad de que a través de estos diferentes procesos de transformación química, que es la bioquímica en sí que hay detrás, que es la química en sí que hay detrás de este proceso de transformación, bajo qué condiciones se lleva a cabo, por qué se realiza, cuál es la función más importante de estos procesos de transformación química, ¿ya? Y eso es metabolismo. Entonces, en esta primera parte, yo me voy a enfocar en términos muy, muy generales a algunas características de los carbohidratos o hidratos de carbono o azúcares, llámenlo como ustedes quieran, ¿ya? Bueno, la bibliografía utiliza varios nombres. Yo por costumbre le hablo de carbohidratos, a algunos les gusta hablar de hidratos de carbono y otros de azúcares en general, ¿ya? Obviamente a nosotros nos interesa desde un punto de vista, tal cual como aparece ahí, nutricional o energético, básicamente pensando en que estas moléculas nosotros las podemos almacenar, bueno, no todas, una la podemos almacenar, que es la glucosa, ¿ya? Y que también una vez que se almacena como glicógeno, esta la podemos utilizar como fuente de energía, o la podemos, para el caso del músculo esquelético, el glicógeno que se almacena en el músculo esquelético es solamente para la obtención de energía. En cambio, el glicógeno que nosotros almacenamos, o la glucosa que se almacena como glicógeno en el hepatocito, se utiliza para restablecer los niveles plasmáticos de glucosa en la sangre, ¿ya? Y no como fuente de energía. Eso significa que la función que cumple esa estructura polimérica en los distintos órganos es completamente diferente, ¿ya? Y después vamos a ver por qué también es diferente, ¿ya? Entonces, en términos generales, siendo un poco majadero en la información que yo le acabo de dar, esto es lo que nosotros vamos a ver respecto de los azúcares, ¿ya? Cuando veamos metabolismo. Que una molécula de glucosa se puede utilizar en presencia de oxígeno, nosotros estamos haciendo combustión. Y básicamente cuando cualquier molécula orgánica hace combustión en presencia de oxígeno, se genera CO2 y agua, es decir, hay un proceso oxidativo, ¿ya? Ese otro concepto muy importante en las rutas metabólicas. Hay un proceso oxidativo. Aquí el estado de oxidación del carbono en la glucosa es un alcohol y terminamos transformándolo en un CO2, es decir, el máximo estado de oxidación que puede presentar un carbono. Y tiene que ver y tiene que ver básicamente en grande. Espera. ¿Qué pasó aquí? Algo quiclea. ¿Va? En grande es eso. ¿Sí? ¿Ahí está bien? ¿Ya? Entonces, claro, esto es extremadamente relevante desde un punto de vista metabólico, cómo podemos utilizar la glucosa a través de un proceso de oxidación para generar CO2 y agua. Y en este proceso de transformación química, ¿ya? La energía almacenada en la molécula de glucosa la tenemos que transformar en otro tipo de energía, que aquí no está expresamente explicitado, ¿ya? Solamente aquí hay una simbiosis entre los procesos oxidativos, ¿ya? Y cómo a partir de agua y CO2 podemos nuevamente generar glucosa y oxígeno. Lamentablemente esto no lo podemos hacer nosotros, esto solamente lo hacen las plantas, ¿ya? Por eso aquí aparece la luz solar. Entonces, pero nosotros podemos sintetizar glucosa. ¿Podemos sintetizar glucosa? Sí, podemos sintetizar glucosa, pero no a partir de CO2, sino que a partir de otros intermediarios semi-reducidos, ¿no? Como por ejemplo alanina, que es un aminoácido, lo podemos generar a partir de lactato, que es un alcohol, ¿ya?
un ácido carboxílico que está hidroxilado en el carbono 2, lo podemos sintetizar a partir de muchos otros aminoácidos gluconeogénicos, ¿ya? Pero no a partir de CO2. Pero, claramente, igual da cuenta de una simbiosis en este proceso de transformación química. Entonces aquí tenemos un proceso degradativo y un proceso degradativo oxidativo, y acá tenemos un proceso biosintético reductivo, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista de la transformación química, entonces a nosotros nos interesa, obviamente, en las células animales o en nuestro sistema, como por ejemplo un disacárido o un nutriente, ¿ya? Es metabolizado, ¿ya? Y cuáles son los efectos que va a determinar la incorporación de esos nutrientes al sistema. Un aumento, por ejemplo, de la glucosa plasmática, y eso va a traer como consecuencia que se almacene como glucógeno, ya sea en el hígado o en el músculo esquelético, o sencillamente sea utilizado como fuente de energía, por ejemplo, si hay alto requerimiento o alto requerimiento energético, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, esto lo vamos a ver con detalle cuando entremos a metabolismo, que son cómo esta molécula de glucosa, de estructura monomérica, puede seguir diferentes rutas metabólicas. Podemos sintetizar glicógeno, podemos sintetizar azúcares de 5 átomos de carbono, que son indispensables, ¿ya? Para la síntesis, por ejemplo, de ácido nucleico. O como esta molécula de glucosa se puede oxidar para generar piruvato. Entonces, existen diferentes rutas de transformación química de esta molécula de glucosa. Pero lo importante es entender y comprender cuáles son las rutas que se van a seguir bajo ciertas condiciones metabólicas, ¿ya? Ese es el contexto general que a nosotros nos interesa abordar para los procesos de transformación química de los azúcares en nuestros sistemas bioquímicos, ¿ya? Sin dejar de mostrarles cosas muy, o sea, no que sean muy básicas, pero sí la química que hay detrás de estos azúcares, ¿ya? Los azúcares en general, me imagino que si ustedes vieron algo, se clasifican no solamente por el número de átomos de carbono, sino que también se clasifican por el tipo por el número de las unidades monoméricas constituyentes. Entonces, los más conocidos, monosacáridos, aquí ustedes tienen una molécula de glucosa, una molécula de fructosa, ¿no? Y claro, son diferentes desde un punto de vista estructural. Este es muy parecido a un anillo de piranosa, este es muy parecido a un anillo de furanosa, por lo tanto, los azúcares con esta estructura de Howard se conocen como glucopiranosa, y la fructosa, que tiene una estructura de Howard que parece un pentágono de 5 lados, una fructofuranosa, se parece al esqueleto hidrocarbonado de una furanosa. Entonces, tienen características químicas y de reordenamiento intramolecular que son extremadamente importantes desde un punto de vista químico, ¿ya? Los disacáridos se forman por la unión covalente entre dos átomos de carbono. Si ustedes se fijan, para el mismo ejemplo, entre el hidroxilo de este carbono con este otro hidroxilo de este otro carbono, formamos un enlace covalente o enlace glicosídico, y resulta ser que ese enlace glicosídico es extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque también tiene estereoisomería, ¿ya? Entonces, ya les voy a mostrar algunas características. Y resulta ser que esta estructura es completamente diferente de acuerdo respecto de las propiedades químicas y las propiedades físicas, por ejemplo, de sus monómeros constituyentes, ¿ya? Aquí ustedes pueden observar la formación, o sea, la estructura del glicógeno, y la estructura del glicógeno va a ser importante, como yo les mencionaba, porque desde un punto de vista metabólico tenemos que reconocer los enlaces, siempre se me va a ver, los enlaces alfa 1,6, que es esta unión, alfa 1,4, que es esta otra unión. Entonces, si somos capaces de sintetizar esta estructura molecular, ¿ya? O este polímero, significa que tenemos que tener un sistema que permita de manera específica formar un enlace alfa 1,6 y también de manera específica formar un enlace alfa 1,4. Lo mismo pasa con
con los sistemas que van a permitir degradar esta estructura polimérica, ¿ya? Para allá vamos, Lisette, ¿ya? El enlace acetal exactamente es lo mismo que el enlace glicosídico, ¿ya? Yo les voy a mostrar, en términos generales, que la estructura de Fischer de una molécula de glucosa puede generar una estructura de Howard a través de la formación de un hemiacetal, y eso solamente pasa por la reactividad del carbono, en este caso aldehídico, de la molécula de glucosa, ¿ya? Justo está en la diapositiva que viene, ¿ya? Entonces, todos sabemos que la molécula de glucosa, con respecto a la molécula de fructosa, que son 2 azúcares de 6 átomos de carbono, que esa es otra clasificación que también muestran los azúcares, el azúcar más pequeñito son de 3 átomos de carbono. Gliceraldehído. El gliceraldehído, ojo, es un intermediario glicolítico o un intermediario gluconogénico, por lo tanto, partimos de glucosa y en este proceso de transformación en la glicólisis generamos otros azúcares que son clasificados de acuerdo a su número de átomos de carbono. Entonces tenemos los azúcares más pequeños, son de 3 átomos de carbono, 4, después viene 5, 6, ahí están las famosas glucosa y fructosa, están los 7, la C-doctulosa, están los de 8, son menos conocidos y menos utilizados desde un punto de vista energético o de almacenamiento a nivel de estructuras poliméricas, ¿ya? Pero dentro de las características generales de estos azúcares, bueno, si ustedes se fijan, tenemos aldosas y tenemos cetosas. Entonces, la glucosa es una aldohexosa, es decir, es una molécula de 6 átomos de carbono que tiene un grupo aldehído. En cambio, la fructosa también es una molécula de 6 átomos de carbono, pero tiene un grupo cetosa. Entonces, uno habla de una aldohexosa en términos generales o una cetohexosa. Ambas estructuras, si ustedes se fijan, tienen el mismo número de átomos de carbono, la misma disposición de los grupos hidroxilo o los grupos alcoholes, que están marcados en amarillo, y la única diferencia es el grupo funcional, aldehído, cetona, y resulta ser que estas dos moléculas son isómeros, ¿ya? Y se puede transformar una molécula en otra sin ningún problema, con una enzima que se llama isomerasa. Entonces, en nuestro sistema tenemos enzimas isomerasas que permiten transformar la glucosa en fructosa. Y es extremadamente relevante ese proceso y esa propiedad. ¿Por qué? Porque en la ruta glicolítica, la glucosa, que después se transforma en glucosa 6-fosfato, hay que transformarla en fructosa 6-fosfato. Entonces ahí necesitamos justo una enzima que me permita cambiar el grupo funcional. Y eso se llama isomerasa, que también después vamos a ver en detalle la clasificación de las enzimas y las características que tienen cada una de ellas, ¿ya? Entonces, y eso es para todos los azúcares. Entonces, los azúcares de 3 átomos de carbono, también hay una aldotriosa, que es el gliceraldehído, y hay una cetotriosa, que es la dihidroxicetona. Y resulta ser que ambos, gliceraldehído y dihidroxicetona, bueno, modificadas, porque después vamos a ver que están fosforiladas, son intermediarios de la ruta glicolítica y ruta gluconogénica, ¿ya? Después están los azúcares de 4 átomos de carbono, bueno, ahí están todas, ¿ya? Los azúcares de 4 átomos de carbono, también ustedes tienen aldotetrosas, cetotetrosas. Las de 5, que son también más conocidas porque forman parte de los ácidos nucleicos, forman parte del famoso adenosin trifosfato, que es un ácido nucleico, ¿ya? Ahí va a ser muy recurrente cuando hagamos la estructura, el azúcar correspondiente, ¿ya? Las pentosas también son importantes en una vía metabólica que nosotros vamos a ver, que es la vía de la fosfatopentosa, que cumple un rol extremadamente importante en los procesos de síntesis de ácidos grasos, ¿ya? No se preocupen, todo eso lo vamos a ver en su debido momento y con el detalle que corresponde. Y bueno, los más conocidos, los azúcares de 6 átomos de carbono, y ahí ustedes tienen los de 7 átomos de carbono. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Ya? Pero desde un punto de vista para poder comprender, por ejemplo, las funciones de ciertas enzimas en este proceso de transformación química, es lo que se conoce como isomería de las moléculas orgánicas, ¿ya? Ahí ustedes tienen el ejemplo del gliceraldehído, ¿ya? La forma más fácil es
si yo ordeno en mi estructura de Fischer, yo ordeno mi molécula, ¿ya? Disponiendo el grupo funcional más importante, ya el de mayor peso, el de mayor importancia, que en este caso es el aldehído, con respecto a la escala, con respecto a los alcoholes, de acuerdo a la escala de importancia y de reactividad, ¿ya? El aldehído va en la cabeza. Y el segundo grupo funcional más importante va en los pies. Entonces yo ordeno mi molécula, ¿ya? Con el grupo funcional más importante arriba, con el segundo grupo funcional más importante abajo, y todos los otros quedan a derecha o izquierda. Entonces, para el caso del gliceraldehído, fíjense, este alcohol está a la derecha, es un D-gliceraldehído, o si se dispone a la izquierda, es un L-gliceraldehído. La conformación D y la conformación L tiene que ver solamente con el concepto de cuando la luz toca la molécula, si esa luz se difracta hacia la izquierda o hacia la derecha. Dextrógiro a la derecha, levógiro a la izquierda. Entonces, todos aquellos azúcares, ¿ya?, que tengan un carbono anomérico, como este caso, ¿ya?, y el carbono anomérico es el carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Si este carbono tuviese solamente 2 sustituyentes diferentes y los otros 2 fuesen iguales, no es anomérico, ¿ya? Y por lo tanto no es un carbono reactivo. Este es un carbono reactivo, carbono anomérico, porque tiene 4 sustituyentes diferentes. Y yo ordeno, por lo tanto, o si yo ordeno esta molécula de acuerdo a su estructura de Fischer y las características y propiedades de, entonces yo puedo designar conformaciones. D-gliceraldehído, L-gliceraldehído, ¿ya? Y eso es para todas las moléculas, ¿ya? Ya. Seguimos más rato porque hay que respetar la hora de almuerzo. Tienen que almorzar rapidito, yo también. Y nos vemos a las 2, ¿ya? Ahí seguimos con este concepto de estereoisomería, ¿ya? Ya, descansen. No me tienen que dar las gracias. Es mi obligación y mi deber. No, coman tranquilos. Si tienen 1 hora y 10 minutos para comer tranquilos, no tragar, ¿ya? ¿Pero por qué le toca a Francisca con otra clase? ¿Con qué clase le toca? ¿No le puede tocar? ¿No le puede topar clases? Pues? No, yo creo, no es el mismo link, yo creo otra sesión de Zoom. ¿Ah? No, Catalina. Yo creo otra sesión de Zoom, porque esto tiene le coloco un tiempo finito de 2 horas. ¿Ya? Ya, vayan a descansar, relájense un poco, almuercen tranquilamente, no traguen, ¿ya? Y almuercen algo liviano, porque si no a las 2 vamos a estar todos durmiendo. Ya, nos vemos más ratito. Ya, váyanse. Yo no sé dónde está, aquí está. Detener grabación. Tú.